Vistas las marcas longitudinales, comenzamos con las marcas transversales. Empezamos con las marcas transversales continua y discontinua. Aunque son dos líneas diferentes, las vamos a ver a la vez, porque son muy similares. Ambas nos indican el lugar en el que debemos inmovilizar el vehículo en caso de que alguna razón nos obligue a ello. Razón que puede ser un semáforo, un stop, un ceda al paso u otra. Pero que quede claro, solo hay que detener el vehículo si existe alguna razón que nos obligue a ello. Es decir, la marca vial no nos obliga a detenernos por sí misma. Lo que pasa es que suele estar acompañada de alguna otra señal que sí puede que nos obligue. La diferencia entre ellas es que la línea transversal continua suele acompañar a la señal de stop, semáforo, paso de peatones o paso a nivel, y cuando es discontinua suele acompañar a la señal de ceda al paso. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí vemos la línea continua acompañando a una marca vial de stop, indicándonos el lugar en el que debemos detenernos. Y aquí vemos la línea discontinua acompañando a una señal de ceda al paso. Pero ya digo, son solamente dos ejemplos. La línea discontinua podría estar incluso sin señal. Vamos a ver ahora ya unos ejemplos con preguntas. A ver, si al aproximarse a esta intersección el conductor del vehículo disminuye sensiblemente la velocidad del mismo y observa con toda seguridad que no se aproxima ningún vehículo a la intersección y continúa su marcha, ¿actúa correctamente? A. No, debería haberse detenido por completo. B. Sí, si la visibilidad es suficiente. Y C. No, debe detenerse y esperar a que pase algún vehículo. Bueno, pues la respuesta correcta sería la A. ¿Y por qué? Pues porque la señal de stop obliga a detenerse al conductor, aunque no se aproximen vehículos, para asegurarse con el vehículo inmovilizado de que puede entrar en la intersección y atravesarla con seguridad. En cuanto a ir muy despacio para mirar, que suele ser tentador, y si vemos que no viene nadie, cruzar rápidamente, mal asunto, porque para mover el vehículo lentamente hay que estar manejando el embrague y el acelerador, e incluso la dirección, por lo que nuestra atención estará repartida entre el manejo de los mandos y la observación. Pues bien, la señal de stop suele estar colocada en cruces muy peligrosos, donde la DGT quiere que nos detengamos completamente para no tener que estar pendiente de los mandos y que toda nuestra atención pueda estar dedicada a observar cuidadosamente y elegir el momento adecuado para cruzar. Así que, si hay señal de stop, detenerse en todo caso, aunque veamos que no viene nadie. Bueno, pues nos detenemos. Pero, ¿dónde debemos detenernos? A la altura de la señal, B, a la altura de la línea y C, a la altura de la intersección. Bien, pues la respuesta correcta es la B. Evidentemente, si hay línea es para eso, para que nos detengamos en la línea. Así que no hay que detenerse a la altura de la señal, sino a la altura de la línea. Aquí tienes, de todas formas, la definición que viene en el reglamento de la marca transversal continua. Si quieres leerla, para la película el tiempo que desees y estúdiala a fondo. Y pasamos a la pregunta siguiente. Si al llegar a la intersección tenemos señal de stop, pero no hay línea de detención, ¿qué hacemos? A. Detener el vehículo al borde de la intersección. B. Detener el vehículo a la altura de la señal. O C. No será obligatorio detenerse. Bueno, pues la respuesta correcta sería la A. ¿Y por qué? Vamos a ver. Por sentido común, cuando un peatón va a cruzar una calle, se sitúa en el borde de la acera para tener mejor visibilidad sobre la vía que va a cruzar y para reducir también al mínimo el tiempo que transcurre desde que decide cruzar hasta que acaba de atravesar la calzada, la zona peligrosa. Por la misma razón, sería lógico situar el vehículo
junto al mismo borde de la intersección sin llegar a entrar en ella, claro, ya que cualquier posición más retrasada aumentaría el riesgo porque estaríamos más tiempo cruzando la calle. Y el reglamento no ignora esta lógica y dice así: detención obligatoria o stop. Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención, o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxima. Así que, si no hay línea de detención, se detendrá el vehículo ante el borde de la intersección, sin que ninguna parte del mismo ni de su carga entre en la intersección. Y pasamos a otra pregunta. Si detenemos el vehículo ante la línea de detención del stop y resulta que desde ese punto no tenemos visibilidad suficiente, ¿qué debemos hacer? A. Cruzar rápidamente para reducir el peligro. B. Avanzar lentamente para volver a detenernos donde se disponga de visibilidad suficiente, aunque no se aproximen otros vehículos. O C. Avanzar lentamente hasta donde se disponga de visibilidad suficiente y volver a detenerse solo si se aproximan otros vehículos. Bien, pues la respuesta correcta sería la B. Es decir, hay que volver a detenerse más adelante, donde tengamos visibilidad. La típica duda suele ser: pero si ya habíamos hecho el stop en la primera detención. Y sí, realmente el vehículo se había detenido, pero ¿de qué sirve una detención en la que no tenemos visibilidad? La detención que se hace en el stop es para asegurarnos, inmovilizados, de que podemos cruzar sin peligro, y eso no se ha hecho en la primera detención. Por eso hay que detenerse de nuevo, y cualquier inmovilización en la que no tengamos visibilidad no cuenta como stop, y habrá que repetirla más adelante. Recuerda, si donde me detengo no veo, me debo detener de nuevo donde sí tenga visibilidad. Como vemos en el dibujo, en la primera detención no se ve nada. Por eso hay que avanzar y detenerse en este nuevo punto. Y ahí sí tendremos visibilidad suficiente para asegurarnos. Lógicamente, al avanzar, intentaremos avanzar lo menos posible, sin meter el morro en la intersección, aunque muchas veces, debido a la falta de visibilidad, será necesario meterlo un poquito. En cualquier caso, que sea lo menos posible, porque es peligroso. Y otra cosa, la tentación de continuar en ese momento al ver que no viene nadie es tremenda. De hecho, en el examen práctico ocurre muy frecuentemente. Bueno, pues no hacer la segunda detención en el examen práctico es motivo de suspenso inmediato. Se considera fallo eliminatorio. Así que al lodo. Y vamos a la siguiente pregunta. Observa el comportamiento de estos dos coches en el stop. Los dos se detienen. Los dos miran. Y los dos pasan. ¿Es correcto? A. Sí, si ambos tenían suficiente visibilidad. B. No, solo debería haber cruzado el primero. Pues la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Pues porque la detención que ha hecho el segundo coche ni es stop ni es nada. Él se ha detenido porque tenía un coche delante, para no chocar contra él, no por el stop. Y desde esa posición, como tenía visibilidad, ha cruzado. Resultado, no ha hecho el stop en ningún momento. Tenía que haberse detenido en la línea de detención, como hizo el otro. O sea, el comportamiento correcto es que el primero se detenga, mire y se vaya cuando crea. Y cuando se va el primero, el segundo se acerca a la línea, se detiene de nuevo, comprueba y a continuación se marcha. Es decir, el stop hay que hacerlo de uno en uno. Otra pregunta. Si nos detenemos ante la línea de detención de un semáforo rojo y no tenemos visibilidad sobre la intersección, ¿qué debemos hacer? A. Avanzar lentamente
hasta donde tengamos visibilidad sobre la vía transversal. O B, mantenernos en esa posición hasta que se permita el paso. Bueno, pues la correcta es la B. Hay que mantenerse en la línea. Cuando estamos detenidos ante un semáforo, esperamos para reanudar la marcha hasta que no se aproximen vehículos o hasta que el semáforo se ponga verde. Evidentemente, esperamos al semáforo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿La vía transversal o el semáforo? Por eso, no se avanza, no importa el hecho de no tener visibilidad sobre la vía transversal, sino que esperaremos ante la línea de detención observando el semáforo hasta que éste cambie a verde. Cuando dependemos de un semáforo o de las órdenes de un agente, no habrá que asomarse en busca de visibilidad sobre la vía transversal. En cambio, cuando en la intersección tengamos una señal de stop o ceda el paso o no haya señal, es decir, decidimos nosotros cuándo podemos cruzar, es posible que tengamos que avanzar un poco más allá del sitio inicialmente indicado en busca de esa visibilidad necesaria, pero nunca con un semáforo o con un agente. Bien, otra pregunta más. Si al llegar a un paso a nivel cuyas barreras se encuentran levantadas, encontramos una línea de detención poco antes de cruzar la vía férrea, ¿cómo debemos actuar? A. Es obligatorio detenernos en la línea de detención para comprobar que no se aproxima el ferrocarril antes de cruzar. Y B. Debemos disminuir la velocidad para cruzar las vías férreas con precaución, sin que sea obligatorio detenerse salvo que se aproxime el ferrocarril. Bueno, pues la correcta es la B. Hay que tener muy claro que la línea transversal continua no es una señal de stop, ni nos obliga a detenernos. Simplemente nos indica el lugar en el que debemos detener el vehículo en el caso de que haya alguna razón que nos obligue a ello, como podría ser un semáforo rojo, un agente indicándonos que nos detengamos, una señal de stop o una barrera de paso a nivel que esté horizontal o en movimiento. Así que, no habiendo ningún agente ni señal que nos obligue a detener el vehículo, no habrá que hacerlo y se puede continuar sin detenerse. En esta pregunta en concreto, se deberá disminuir la velocidad para comprobar que el ferrocarril no se acerca, por si acaso, y una vez seguros de ello, cruzar sin perder el tiempo. Eso sí, si la barrera estuviese horizontal o en movimiento, ella nos obligaría a detener el vehículo y lo deberíamos hacer ante la línea de detención, pero porque la barrera nos obliga, no por la propia línea. Y pasamos a la siguiente pregunta. Si según se aproxima el vehículo azul a la intersección, observa que no se aproximan vehículos por la vía transversal, ¿debe detenerse en esa línea transversal discontinua? A, sí, y B, no. Bueno, pues la respuesta correcta es la B, que no. Y es porque, al igual que la línea continua que estábamos viendo hace un momento, la línea transversal discontinua no nos obliga a detenernos ni nos obliga a nada. Simplemente nos indica el lugar en el que deberíamos detenernos en caso de que algo nos obligue a ello. Pero en este caso no hay nada que nos obligue a ello. No viene nadie por ninguna parte, no hay semáforo, no hay nada. Por lo tanto, el vehículo puede continuar de frente tranquilamente. Esta es la definición que viene en el reglamento sobre esta marca transversal. Échala un vistazo y pasamos a la pregunta siguiente. A ver, teniendo en cuenta que en esta intersección no hay ninguna señal vertical que regule la preferencia, tan solo están esas marcas viales, ¿quién tiene preferencia? ¿El vehículo rojo o el azul? Y la respuesta correcta es la B, o sea, el vehículo azul. ¿Por qué? Pues porque al no haber ninguna señal que regule la preferencia, se aplica la norma general, que es ceder el paso a la derecha. Así que el rojo tiene que ceder el paso al azul. ¿Y la línea discontinua?
La línea discontinua solamente indica el lugar en el que el azul debería pararse si hubiese alguna razón que le obligase a ello, por ejemplo, que viniese alguien por su derecha, pero no es así, así que al tener preferencia no hay razón que le obligue a detenerse. Por lo tanto, pasaría él en primer lugar. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Y ahora, qué debe hacer el vehículo azul al llegar al cruce? A. Detenerse en la línea de detención para ceder el paso al vehículo amarillo. O B. Continuar su marcha porque tiene preferencia. Bueno, pues la respuesta correcta es la A, ya que esta vez el amarillo viene por su derecha y por eso tiene él preferencia, no por la línea, sino porque viene por la derecha. Así que, resumiendo todo el tema, las líneas transversales, tanto continua como discontinua, ni nos quitan ni nos dan la preferencia, solamente nos indican el lugar en el que deberemos detenernos si algo nos obliga a ello. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo.